Saludos a todos los alumnos de la Cátedra de Fisiopatología. Vamos a iniciar el tema de fisiopatología de la hipertensión portal. Como introducción, actualmente está bien establecido que la hipertensión portal no es un fenómeno puramente mecánico. En esta entidad se presentan alteraciones hemodinámicas primarias en los sistemas circulatorios hepático y sistémico. Estas alteraciones, en combinación con otros factores mecánicos, contribuyen al desarrollo de la hipertensión portal. La hipertensión portal es un término acuñado por Gilbert en 1900 y se define como un incremento patológico de la presión hidrostática intravascular en el sistema porta. Es la novena causa de muerte en general y la cuarta causa de muerte de individuos entre 25 y 45 años. Además que la hemorragia digestiva alta como complicación está asociada a una elevada mortalidad. La presión portal normal es de 5 a 10 milímetros de mercurio, medida tanto en la misma vena porta como en sus colaterales. Una elevación encima de los 10 milímetros de mercurio y es considerada como hipertensión portal y se expresa clínicamente a partir de los 12 milímetros de mercurio. Otra definición de hipertensión portal es el gradiente de presión más de 6 milímetros de mercurio entre la vena porta y la vena cava inferior, o una presión venosa esplénica mayor a 15 milímetros de mercurio. La primera publicación sobre las mediciones de la presión portal fue dada en 1937, realizada quirúrgicamente. En 1951 fue descrita por Myers y Taylor, siendo una técnica previa la utilizada actualmente con la enclavación de un catéter en la vena hepática. El síndrome de hipertensión portal es el conjunto de signos y síntomas que se presentan como consecuencia de la persistencia de una presión portal encima de lo normal. Como siempre, vamos a hacer el repaso anatómico y fisiológico antes de ingresar a lo que es la fisiopatología. La vena porta mide aproximadamente 5 centímetros, nace de la confluencia de dos lechos capilares, el esplácnico y el esplénico, terminado en el lecho sinusoidal hepático, conformada por la unión de las venas mesentérica superior y el tronco espleno-mesentérico, que es la unión de la esplénica y mesentérica inferior. La primera proviene del drenaje venoso del colon derecho e intestino delgado, la segunda del vaso, la parte del estómago, páncreas y duodeno, y la última del colon izquierdo. Además, la vena porta recibe afluentes de la coronaria estomática, pilórica, pancreático duodenal superior, cística, umbilical y del conducto venoso de Arancio. Ingresa al hígado a través del ilio hepático y se divide en izquierda y derecha. Esta última, en vertical y corta, da una rama paramediana derecha, con dos ramas terminales, una al segmento quinto y otra al segmento octavo, y una lateral derecha con dos ramas terminales a los segmentos 6 y 7. La vena porta izquierda da una rama paramediana izquierda con dos ramas terminales al segmento 3 y otra al segmento 4, y otra rama ascendente izquierda que termina en el segmento 3. El segmento hepático 1 recibe flujo portal directo y drena directamente en la cava. Las ramas portales se subdividen en venas lobulares, formando las venas centrolobulares que drenan hacia las suprahepáticas, derecha, izquierda y media, desembocando en la vena cava inferior, mientras que una fracción del plasma entra en el espacio de Dissé y es drenado por los vasos linfáticos. Para entender la etiología y cómo la fisiopatología va a dar este aumento de presión en el sistema portal, debemos entender el flujo sanguíneo en el hígado normal. El flujo sanguíneo hepático normal es de aproximadamente 1500 ml de minuto, que representa de 15 a 20% del gasto cardíaco. Un tercio de este flujo lo provee la arteria hepática y 2 tercios provienen del sistema venoso portal.
A nivel de los sinusoides hepáticos, el flujo sanguíneo arterial, que tiene una presión elevada con altas concentraciones de oxígeno, se mezcla con el flujo sanguíneo venoso portal, que tiene una presión baja y una concentración pobre de oxígeno, pero es rica en nutrientes. La microcirculación hepática es peculiar, como podemos ver en la imagen, debido a que la relación de la resistencia pre a postsinusoidal es de 49:1, a diferencia de la observada en el músculo esquelético, donde la relación de la resistencia pre a postcapilar es de 4:1. Después de perfundir los sinusoides, el flujo sanguíneo pasa de manera secuencial hacia las vénulas hepáticas, las venas hepáticas y la vena cava inferior, mientras una fracción del plasma entra al espacio de Dicé y es drenado hacia los vasos linfáticos. Una característica única de la microcirculación sinusoidal hepática es su baja presión de perfusión. Esta baja presión parece deberse a una elevada resistencia entre la región pre y postcapilar del hígado. Esto se debe a que los sinusoides están normalmente protegidos de la presión de la perfusión portal y de sus fluctuaciones por un sitio pre-sinusoidal de alta resistencia, probablemente localizado en las terminaciones portales. Debido a que los sinusoides están cubiertos por un endotelio que carece de una membrana basal continua y que presenta múltiples fenestraciones de 50 a 200 nanómetros de diámetro, el mantenimiento de una baja presión es crucial para sostener el equilibrio de la trasladación del fluido sinusoidal hacia el espacio de Dicé. Otra característica única de la circulación hepática es la interrelación entre el flujo sanguíneo venoso portal y el de la arteria hepática. Cuando el flujo sanguíneo portal aumenta, el flujo sanguíneo de la arteria hepática disminuye, y cuando el flujo portal disminuye, se incrementa el flujo arterial hepático. Esto se denomina respuesta arterial de amortiguación hepática y consiste en un reflejo vascular mediado por adenosina que asegura el mantenimiento de un estado relativamente constante de perfusión sinusoidal en estados de cambios en el flujo portal, como ocurre normalmente con la ingesta de alimentos. El flujo sanguíneo del sistema vascular portal es dirigido por una diferencia de presiones o gradientes que se presentan a lo largo de todo el sistema. El gradiente de presión portal es la diferencia de presión entre el sistema venoso portal y el sistémico, y puede ejemplificarse como el resultado del producto del flujo venoso portal y las resistencias vasculares en un flujo, que se expresan por la ley de Ohm. Este es uno de los gráficos más importantes en los cuales ustedes tienen que tomar en cuenta para poder entender lo que es la fisiopatología de la hipertensión portal y lo que les había mencionado, el juego de presiones. Normalmente la presión portal es de 5 a 10 milímetros de mercurio o 7 a 14 centímetros de agua y se puede modificar por la presión intraabdominal. Esta presión venosa hepática también puede verse afectada por la presión intraabdominal y representa la presión de llenado central. Para eliminar la posible contribución de la presión intraabdominal y de la presión venosa central sobre la presión portal, esta se expresa como la diferencia de presión intrínseca entre los compartimentos venoso portal y el sistémico. Esto es como el gradiente de presión portal. Esta técnica consiste en medir la presión por medio de un catéter en cuña a nivel de la vena hepática por un abordaje yugular o femoral. Esta medición se denomina presión venosa hepática en cuña o enclavada, por sus siglas PVHC. Después de liberar la punta del catéter dentro de la vena hepática, se obtiene la presión hepática libre, por sus siglas PVHL. El gradiente de presión venoso hepático, sus siglas GPBH, se obtiene al restar el valor de la presión venosa
hepática libre de la presión venosa en cuña. La hipertensión portal se define como el gradiente de presión venoso hepático mayor a 6 milímetros de mercurio, o también con una presión intraesplénica mayor de 15 milímetros de mercurio, o una presión directa de la vena porta mayor a 21 milímetros de mercurio, cuando se determina durante una cirugía. Ahora, ¿cuál es la importancia de las resistencias vasculares? En la cirrosis hepática por alcohol o por hepatitis viral comprende las principales causas de hepatitis de hipertensión portal en el mundo sobre todo. Existen otras causas de hipertensión portal que no se deben a cirrosis hepática y que son particularmente frecuentes en algunos países en desarrollo, entre las que tenemos las esquistosomiasis. El esclarecimiento de los mecanismos fisiopatológicos de estas distintas entidades va a ser útil para la identificación de los diferentes niveles anatómicos de resistencia al flujo portal. Dentro de las causas más comunes de la hipertensión portal en todo el mundo son la cirrosis y la esquistosomiasis hepática. En los países occidentales, la hipertensión portal suele ser un resultado de la cirrosis, y la hipertensión portal no cirrótica presenta menos del 10% de los casos. En otras partes del mundo, la hipertensión portal no cirrótica, debido a causas como la esquistosomiasis o la trombosis de la vena porta, son las principales causas de esta hipertensión portal. En los siguientes cuadros podemos ver, por ejemplo, dentro de las clasificaciones de la hipertensión portal no cirrótica, el prehepático, los cuales es la trombosis de la vena porta, vena esplénica, fístulas arteriovenosas esplácnica y la esplenomegalia. A nivel intrahepático presinusoidal, esquistosomiasis, hipertensión portal no cirrótica idiopática, colangitis, sarcoidosis, fibrosis hepática. A nivel sinusoidal tenemos envenenamiento por arsénico, fármacos como la miodarona, metrotexate, enfermedad hepática alcohólica, enfermedad de Gaucher, hepatitis viral, esquistosomiasis nuevamente, postsinusoidal, síndrome de obstrucción sinusoidal, el síndrome de Budd-Chiari, enfermedad hepática alcohólica, lesión por radiación, toxicidad por vitamina A. También tenemos la de tipo poshepático, donde es la obstrucción de la vena cava inferior, característico por ejemplo en el síndrome de Budd-Chiari, y enfermedad cardíaca como la pericarditis constrictiva, miocardiopatía restrictiva. Como un resumen de lo anteriormente dicho, las causas principales de la hipertensión portal son la obstrucción al flujo sanguíneo hepático, el incremento de la resistencia a este flujo y el aumento tanto del flujo como del volumen sanguíneo venoso intraportal, así como está detallado en este cuadro, por ejemplo, a nivel hepático, prehepático y poshepático. El pre-sinusoidal, donde la vena porta y sus ramificaciones que pueden estar obstruidas por una esquistosomiasis, sarcoidosis, tuberculosis. A nivel sinusoidal, la más frecuente, por una cirrosis alcohólica, no alcohólica, cirrosis postinfecciosa, hepática infantil, hepatitis alcohólica, hepatitis aguda, viral y medicamentosa. La postsinusoidal, vénulas hepáticas terminales, como una enfermedad hepática veno-oclusiva por lupus, irradiación, quimioterapia, trasplantes y médula ósea o tóxicos. La prehepática, donde hay una trombosis del eje esplenoportal, que es la más frecuente en niños recién nacidos, con encefalitis postraumática idiopática, manipulación inadecuada de vasos umbilicales, estados de hipercoagulabilidad. La poshepática, obstrucción de venas suprahepáticas de la cava inferior o ambas, trombosis de venas suprahepáticas de cava inferior, síndrome de Budd-Chiari, insuficiencia cardíaca congestiva, pericarditis constrictiva, membranas congénitas y miocardiopatías. Para poder ver cómo están las mediciones hemodinámicas en pacientes con causas intrahepáticas de hipertensión portal, tenemos a nivel presinusoidal, sinusoidal y postsinusoidal.
lo que son la presión venosa hepática libre, el gradiente de presión venoso hepático y la presión venosa hepática enclavada. Esto nos va a ayudar a diferenciar entre los tres tipos de alteraciones intrahepáticas de hipertensión portal, de acuerdo a sus mediciones hemodinámicas. Por ejemplo, a nivel presinusoidal, la presión venosa hepática libre va a estar normal. La presión venosa hepática enclavada va a estar normal o ligeramente aumentada. ¿Y cómo va a estar el gradiente de presión venoso hepático? Normal o ligeramente aumentada. A nivel sinusoidal, la presión venosa hepática libre normal. A nivel de lo que es la presión venosa hepática enclavada aumentada. El gradiente de presión venoso hepático aumentado. A nivel postsinusoidal, la presión venosa hepática libre aumentada, la presión venosa hepática enclavada aumentada y el gradiente de presión hepático normal. Ingresando a la fisiopatología de la hipertensión portal, se desarrolla cuando hay resistencia al flujo sanguíneo portal y se agrava por el aumento del flujo sanguíneo colateral portal. La resistencia ocurre con mayor frecuencia dentro del hígado, como es el caso de la cirrosis, pero también puede ser prehepática, por ejemplo en la trombosis de la vena porta, o poshepática, por ejemplo en el síndrome de Buchiari. Hay dos componentes que actualmente se conocen para el aumento de la resistencia. Uno es los cambios estructurales, el otro son los cambios dinámicos o funcionales. Como podemos ver en las imágenes, los cambios estructurales ocurren cuando hay distorsión de la microcirculación hepática por fibrosis, nódulos, angiogénesis y oclusión vascular. Los cambios dinámicos o funcionales ocurren cuando hay una contracción de las células estrelladas hepáticas activadas y los miofibroblastos que rodean los sinusoides hepáticos y se encuentran en los tabiques fibrosos y las células del músculo liso vascular de la vasculatura hepática. Se cree que los cambios dinámicos se deben a una mayor producción de vasoconstrictores, por ejemplo endotelinas, angiotensina 2, norepinefrina, tromboxano A2 y una liberación reducida de vasodilatadores endoteliales, por ejemplo el óxido nítrico. A medida que empeora la hipertensión portal, aumenta el flujo sanguíneo esplácnico debido a la liberación local de factor de crecimiento endotelial vascular, óxido nítrico y otros vasodilatadores esplácnicos que provocan vasodilatación arteriolar esplácnica y angiogénesis. Además de empeorar la hipertensión portal, estos cambios también conducen a hipotensión sistémica, llenado vascular insuficiente, estimulación de sistemas vasoactivos endógenos, expansión de volumen plasmático y aumento del gasto cardíaco, factores que son importantes en el desarrollo de la citis. ¿Cómo el tono vascular del hígado y la producción del óxido nítrico están relacionados con la hipertensión portal? Bueno, se inicia, por ejemplo, en la cirrosis con el aumento de la resistencia que ofrecen los sinusoides hepáticos al flujo sanguíneo portal. La hiperemia esplácnica que se desarrolla posteriormente se mantiene y agrava la hipertensión portal establecida. El aumento de la resistencia vascular intrahepática se debe sobre todo, pero no exclusivamente, a los cambios estructurales de la microcirculación hepática, como en la cirrosis, como la fibrosis, regeneración y trombosis vascular. Estudios en hígados perfundidos de diferentes muestras demostraron que el aumento de la resistencia vascular intrahepática también se debe a un componente dinámico secundario, al aumento del tono vascular. Se cree que este aumento del tono vascular es secundario al desequilibrio que existe en el hígado cirrótico entre un déficit en la producción de vasodilatadores como el óxido nítrico y al incremento de producción de los vasoconstrictores como la endotelina 1 y la angiotensina 2, la norepinefrina o los prostanoides. El resultado neto de este desequilibrio es la contracción activa de los miofibroblastos, las células estrelladas activas
y las células musculares de las venas intrahepáticas. El carácter funcional del componente dinámico de las resistencias intrahepáticas se demuestra por su susceptibilidad a ser modulado por fármacos como los nitratos, adrenolíticos o bloqueadores de calcios, o por los factores endógenos mencionados, lo que constituye la base fisiopatológica para el empleo de vasodilatadores en el tratamiento de la hipertensión portal. El vasodilatador ideal debería ser capaz de relajar selectivamente los vasos intrahepáticos, con lo que además de reducir la presión portal aumentaría el flujo sanguíneo y mejoraría la función hepática. En la práctica, esta estrategia ha fracasado por la ausencia de selectividad por la microcirculación hepática de los vasodilatadores que se han empleado, lo que potencia la vasodilatación sistémica y la retención hidrosalina. Disponemos generalmente dos mecanismos principales para reducir la resistencia vascular intrahepática: incrementar la producción intrahepática de óxido nítrico, objeto principal, o bloquear la actividad de los vasoconstrictores. El principal mecanismo causante del aumento del tono vascular en el hígado es el déficit de la liberación de óxido nítrico por las células endoteliales de los sinusoides. En condiciones normales, estas células sintetizan óxido nítrico basalmente y sobre todo en respuesta al estrés secundario al aumento del flujo por la acción de la óxido nítrico sintetasa endotelial, ENOS. En la cirrosis se disminuye la actividad de la ENOS y la producción intrahepática de óxido nítrico, con lo que se traduce un aumento del tono vascular hepático y en una reducción de la respuesta vasodilatadora del hígado para adaptarse a incrementos repentinos del flujo sanguíneo, como los que ocurre en el periodo postpandreal. Se cree que la reducción de la actividad de ENOS se debe a una afectación post-translocacional en alguna de las modificaciones que presenta esta enzima, como son una mayor unión a la caveolina 1, proteína que inhibe la actividad de la ENOS, o menor actividad de la proteincinasa B, enzima que fosforila y aumenta la actividad de la ENOS. El lecho vascular del hígado no solamente es deficitario en producir óxido nítrico, sino que además responde menos al efecto vasodilatador del propio óxido nítrico, lo que se ha atribuido a su inactivación por un exceso de productos del estrés oxidativo, como el anión superóxido. Considerando la relevancia patogénica que posee el déficit de óxido nítrico en el aumento de tono y de la resistencia vascular del hígado, los fármacos que liberen óxido nítrico en la microcirculación intrahepática pueden ser útiles en su relación en el tratamiento de la presión portal. Luego de producido el aumento de la resistencia y la presión portal, se produce una serie de cambios que en forma general y para facilitar la descripción se puede dividir en formación de colaterales portosistémicas, desarrollo de la circulación hiperdinámica y la presencia de las manifestaciones clínicas en distintos territorios. En el cuadro de abajo, en la figura número 1, podemos ver las diferencias y los grados de presentación que se pueden dar dependiendo los niveles de presión que vaya a presentarse. Por ejemplo, en hipertensión portal clínicamente significativa a partir de 10 a 20 hay un alto riesgo de hemorragia a partir de 20, sangrado variceal a partir de los 12 y a partir de 10 formación de varices y ascitis. Hipertensión portal subclínica de 10 a 5 y la presión portal normal de 0 a 5 milímetros de mercurio. Como habíamos mencionado, el primer punto, el sistema portocolateral, el cual nos va a dar una de sus características sigmológicas en la presencia de varices en diferentes lugares. A través del sistema portocolateral, por ejemplo, a través de la vena coronaria o gástrica corta a nivel gastroesofágico, umbilical, venas paraumbilicales a nivel rectal, hemorroidal superior, esplénico, esplenorenal y también nuestras conexiones a nivel retroperitoneal. Pero, ¿qué es lo que nos va a dar como tal esta fisiopatología? Nos van a producir shunts
portosistémicos. Estos shunts portosistémicos van a dar varices. Las paraesofágicas o esofágicas producirán las varices esofágicas, cuya principal causa es la hipertensión portal. Y estos vasos son frágiles, se rompen y pueden producir hemorragias digestivas altas masivas. También habíamos hablado de la relación que vamos a tener a nivel rectal y que van a presentarse un shunt portosistémico hacia los paquetes hemorroidales y que pueden presentar de la misma manera trombos y producir la signología correspondiente que habíamos mencionado. Dentro del mecanismo de la circulación hiperdinámica, como habíamos mencionado, la importancia de las sustancias vasoactivas, tenemos acá también este flujograma, en el cual al tener la presencia de cirrosis existe un aumento en la resistencia en el flujo portal, que nos va a dar una hipertensión portal, nos va a desarrollar una circulación colateral con un posible fallo hepático, nos va a dar una vasodilatación con un aumento del volumen plasmático. Esto nos va a dar una circulación hiperdinámica en el cual se va a dividir en sistémica con disminución en la resistencia de la misma, disminución de la tensión arterial y aumento del gasto cardíaco. Y a nivel esplácnico, con disminución de la resistencia esplácnica, aumenta el flujo portal y aumenta también la presión portal. Es decir, esta disminución de la resistencia arterial esplácnica, hecho que produce un marcado aumento en el flujo sanguíneo en este territorio y el consiguiente incremento en el flujo sanguíneo portal. Esta vasodilatación arteriolar a nivel sistémico con desarrollo de circulación hiperdinámica caracterizada por un marcado aumento del gasto cardíaco y una disminución de la presión arterial secundaria, una disminución de la resistencia vascular sistémica. También existe el desarrollo de un sistema porto colateral que deriva en la mayoría del flujo sanguíneo portal a la circulación general, produciendo de esta manera un descenso de la resistencia porto colateral y una disminución de la presión portal que sin embargo se mantiene muy por encima de los valores normales. Dentro de los factores vasoactivos relacionados con la hipertensión portal, como habíamos mencionado, existen varios factores humorales y autócrinos que juegan un papel importante en la hipertensión portal. Mediadores vasoconstrictores y vasodilatadores, que han sido implicados y actúan sobre la circulación esplácnica y sistémica, promoviendo un aumento de la resistencia vascular intrahepática y de los lechos portocolaterales. En los pacientes con cirrosis hepática existe un aumento del tono nervioso simpático, ya que los niveles de epinefrina están aumentados. Sin embargo, parece existir una atenuación del efecto de los neurotransmisores simpáticos como resultado de una disminución de la densidad de receptores adrenérgicos y un antagonismo por receptor por los factores vasodilatadores. Algunos estudios muestran que la perfusión del suero con hipertensión pulmonar condiciona vasodilatación arteriolar, por lo que se consideró que había vasodilatadores humorales que pueden ser transferibles. Desde entonces se han estudiado múltiples mediadores vasoactivos responsables de la vasodilatación esplácnica que se acompaña de aumento en el flujo de la vena porta. Al parecer, los vasodilatadores endógenos normalmente se encuentran presentes en la sangre portal y son depurados por el hígado, pero sin embargo en la cirrosis estos pueden evitar la depuración pasando por los cortocircuitos portosistémicos o por alteración del metabolismo hepatocelular. Varios péptidos gastrointestinales parecen tener efecto vasodilatador en la hipertensión portal. Los niveles séricos de glucagón están aumentados en modelos experimentales y en pacientes con cirrosis hepática. El glucagón afecta la respuesta vascular sistémica a la norepinefrina y también se ha observado una reducción del flujo sanguíneo esplácnico con infusión de glucagón. Sin embargo, esta disminución del flujo esplácnico no se acompaña de disminución en la vasodilatación sistémica. Además de otros estudios, se han encontrado correlación entre los niveles circulantes de glucagón y la vasodilatación arterial. La infusión de somatostatina o su análogo sintético como octreotida
normalmente da lo que es una liberación de glucagón y produce vasoconstricción en la circulación esplácnica y sistémica. Debido a que la somatostatina también inhibe la liberación de péptidos vasodilatadores como la sustancia P, péptido intestinal vasoactivo y péptido genéticamente relacionado con la calcitonina, es probable que sus efectos sobre la circulación en la hipertensión portal sean mediados de forma aditiva o de manera independiente al glucagón. Además, la somatostatina tiene un efecto vasoconstrictor directo sobre la musculatura lisa vascular. Aún no se comprende totalmente el papel del glucagón como mediador de vasodilatación sistémica, pero con la evidencia disponible parece ser el responsable aproximadamente del 30 a 40% de la vasodilatación esplácnica en la hipertensión portal. Parece que el blanco molecular del glucagón para mediar los cambios del tono del músculo liso vascular es el canal de potasio dependiente de ATP. Incluso en los pacientes con cirrosis que reciben glucosa, la administración de glibenclamida atenúa la vasodilatación esplácnica y renal inducida por la glucosa. Además, la glibenclamida per se promueve una disminución del índice cardíaco, por lo que estos factores deben ser considerados cuando se administra este tipo de medicación en estos pacientes. Los factores vasoactivos producidos por el endotelio vascular también tienen un papel importante en la hipertensión portal. El óxido nítrico es un potente vasodilatador endógeno producido por varios tejidos de forma constitutiva por la enzima vascular endotelial óxido nítrico sintetasa, ENOS, y de manera inducible a partir del aminoácido L-arginina por la sintasa inducible de óxido nítrico, INOS. En el parénquima hepático, el óxido nítrico es producido de manera constitutiva por el ENOS y en las células no parenquimatosas por el INOS. Después de su inducción por citocinas y endotoxinas, parece que una producción excesiva de óxido nítrico por el ENOS está asociada a la disminución de la resistencia vascular esplácnica y periférica en la hipertensión portal. La administración de antagonistas del óxido nítrico en hipertensión portal induce la vasoconstricción sistémica y esplácnica mejorando el estado de la circulación hiperdinámica. Además, la inhibición de la síntesis de óxido nítrico corrige parcialmente la falta de respuesta a los vasoconstrictores que caracteriza la hipertensión portal. Los pacientes con cirrosis hepática presentan concentraciones séricas y urinarias elevadas de nitritos y nitratos, productos finales de la oxidación del óxido nítrico, lo que surge que el óxido nítrico es un factor importante para el desarrollo de las alteraciones circulatorias. Sin embargo, la inhibición del óxido nítrico atenúa, pero no revierte el estado de circulación hiperdinámica de la hipertensión portal. Además, un estudio donde se inhibió la síntesis de óxido nítrico de manera crónica retardó, pero no impidió la vasodilatación esplácnica. Estos estudios sugieren que hay otros factores, además del óxido nítrico, que están involucrados en el fenómeno de vasodilatación asociada a la circulación hiperdinámica de la hipertensión portal. Las prostaglandinas parecen tener un lugar en el desarrollo de esta circulación hiperdinámica. Los niveles de prostaciclina están elevados en la sangre en pacientes con hipertensión portal, mientras que los pacientes con cirrosis tienen un aumento de los niveles de prostaciclina sistémicas y en sangre de la vena porta. Además de los niveles de prostaciclina en sangre portal se correlaciona con el grado de elevación en su presión. Existen otros estudios que han demostrado que la prostaglandina E2 no parece tener un papel en los cambios hemodinámicos observados durante el desarrollo de la hipertensión pulmonar. Sin embargo, la producción de esta prostaglandina a nivel pulmonar parece estar incrementada como respuesta al aumento de la presión portal. Además, la inhibición de la biosíntesis de la prostaglandina con indometacina mejora la circulación hiperdinámica y la presión portal en pacientes con cirrosis hepática en la hipertensión pulmonar.
Otros vasodilatadores han sido estudiados como los ácidos biliares, histamina, adenosina y sustancia P, sin encontrar evidencia convincente de que contribuyan al desarrollo hiperdinámico de la hipertensión portal. Para comprender cómo se va a realizar la formación de la citis, tenemos el siguiente cuadro, donde hay una hipertensión portal sinusoidal. Existe una vasodilatación arterial esplácnica, con lo que el volumen arterial efectivo también está aumentado. Hay un aumento del sistema renina-angiotensina, hay un aumento del sistema del nervioso simpático, un aumento de la hormona antidiurética, con lo que tenemos una retención de sodio y agua. Esto nos va a producir un aumento del volumen plasmático. Ahora, puede existir dos tipos de relaciones, en el cual va a haber una normalización del trastorno circulatorio, en el cual va a presentar una normalización del mismo con excreción de sodio y agua y no va a presentar ascitis. Ahora, y el otro, activación persistente de los sistemas antidiuréticos, antinatriuréticos y vasoconstrictores, los que nos van a dar retención de sodio y agua con la formación de ascitis. Asimismo, estos van a presentar una vasoconstricción renal, en la cual van a tener una activación de factores vasodilatadores sistémicos y renales que van a poder mantener una perfusión renal adecuada. Pero si esta actividad reducida de factores vasodilatadores y sistémicos y renales se va a producir, van a dar el origen al síndrome hepatorrenal, que será visto y desarrollado por uno de los colegas docentes. Dentro de los exámenes auxiliares que se va a tener, tenemos el cateterismo para medir la expresión venosa hepática, tanto en el extremo portal como en la cava inferior. Tenemos la ecografía o ultrasonido para determinar bordes, tamaños y ver la parte de la región arterial y aproximar el diagnóstico de cirrosis, que finalmente es dado por una biopsia. Tanto la tomografía o la resonancia, que nos dan imágenes muy claras de ascitis, lobulación, microlobulación o nódulos sospechosos, como vimos durante la presentación de las diapositivas. La endoscopía obviamente va a servir de diagnóstico a nivel del esófago y como también parte del tratamiento. Dentro de los laboratorios de sangre tenemos el hemograma, coagulación, transaminasas, proteínas, lípidos, glucosa, serología, obviamente para descartar infecciones de tipo viral. Dentro del tratamiento tenemos que para realizar un adecuado tratamiento debemos conocer y medir el gradiente de presión que vamos a tener a nivel venoso hepático. Como ya sabemos, la causa más común es la cirrosis dentro de las intrahepáticas y el tratamiento va dirigido en relación a beta bloqueantes, diuréticos para la ascitis, octreótido, que es un octapéptido similar a la somatostatina. Si es que existiera un taponamiento, puede darse también el caso por urgencia por sangrado, se puede colocar un balón de Sangstack Blackmore. Tenemos la escleroterapia para el tratamiento de estos shunts que van a producir estas varices, las ligaduras de las venas que pueden producir lo que son las hemorragias, o si es que ya las han producido como tal. He querido colocarles esta última diapositiva en la cual está relacionando un tratamiento en base a estatinas para controlar lo que es la hipertensión portal. Dentro de sus mecanismos del aumento de la producción endotelial de óxido nítrico por estatinas, como se puede ver en el gráfico, las estatinas van a regular la reactividad vascular, aumentando la producción y biodisponibilidad del óxido nítrico. Estas estatinas van a aumentar la estabilidad de la óxido nítrico sintetasa ENOS, inhibiendo la actividad de la rosinasa. Estimulan además la activación de la ENOS mediante su fosforilación en el residuo de las serinas 1177 por estimulación de la ruta P3 sinasa. Las estatinas reducen las especies reactivas de oxígeno como el anión superóxido, estimulando la presencia de tioredoxina o inhibiendo la NAP oxidasa, con aumento de la producción de óxido nítrico.
nítrico. Como han podido ver en toda la teórica, el juego de presiones y entender cómo la hipertensión portal va a estar dada a nivel pre, intrahepático y posthepático, como habíamos visto anteriormente en las otras patologías a nivel gastrointestinal. Al entender y tener una buena base fisiológica, vamos a poder tener un mayor entendimiento de la fisiopatología. Entonces, como ya tienen en conocimiento, hay causas principales que nos van a producir la hipertensión portal, entre esas la cirrosis. Y también tenemos causas de tipo no cirrótico. Lo principal que ustedes deben dominar es ese manejo y flujo de presiones y cuáles son las sustancias vasoactivas que están relacionadas y cómo se produce ese flujo hiperdinámico, como habíamos explicado, y que nos va a llevar a un futuro como a un síndrome hepatorrenal o un hepatopulmonar. Es así como terminamos la teórica de la fisiopatología de hipertensión portal. Deseándoles éxitos en su parcial, me despido hasta una próxima ocasión. Gracias.